La novedad de la aviación comenzó a introducirse en Bolivia a principios de la primera década del siglo XX. Llamaban la atención fuertemente aquellas máquinas voladoras que remontaban los aires como símbolo de lo moderno. Los primeros pilotos que se vieron en Bolivia fueron de aventureros que realizaban exhibiciones para el público, al cual cobraban una suma por el espectáculo. Por ejemplo, los hermanos Rapini, que fueron los primeros en remontarse en los aires en La Paz, en una pequeña máquina de madera, tela y fierro. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 mostró en cambio las potencialidades militares de los aviones, lo que motivó que en Bolivia exista una preocupación por dotarse de ese instrumento estratégico. De ahí que en 1917 se buscará la posibilidad de construir un avión en Bolivia. Andrés Tomšič fue un pionero de la aviación en nuestro país, de origen italiano. Tomšič llega a Bolivia en 1917 con el firme propósito de regalarnos la primera aeronave construida en suelo boliviano. Bueno, al preguntarme sobre mi padre, yo lo que puedo decir, lo que recuerdo con mucho amor y algunas cositas nada más, pero sí sé, mi papá nació en 1886 y llegó a la Argentina en 1912, estuvo hasta el 16 en la Argentina haciendo aviones, hizo una gran cantidad de aviones en la Argentina. Luego el gobierno boliviano lo contrató para que hiciera un avión en Bolivia. Y bueno, él llegó acá y los bolivianos estaban muy emocionados por la idea de tener un primer avión que volara en nuestra tierra boliviana. Entonces mi papá empezó a fabricar ese avión en 1917 y hizo varias pruebas, muchas de ellas fueron un fracaso porque no había un motor de la potencia que se necesitaba para volar en tremenda altura como era el Alto, ¿no? Más de 4.000 metros de altura. Y bueno, en ese entonces se formó una especie de distracción para el pueblo de La Paz porque todos los domingos iban al Alto para ver volar el avión que tenía que volar ya, pero no se consiguió lo que se quiso hasta que no cambiaron de piloto, porque el piloto que contrataron de la Argentina era el piloto Faret, no quería volar, tenía miedo, entonces cada domingo había discusiones y si volaba o no volaba, y entonces la gente iba como a un gran espectáculo al Alto, me contaban mis hermanos, y se distraían enormemente con la situación. Hasta que mi papá se enojó y trajo un piloto italiano muy amigo de él, que al fin hizo que volara ese avioncito tan hermoso que se llamaba Cóndor. Voló más o menos a 2,5 metros de altura y una distancia más o menos de 100 metros, 200 metros, algo así, pero llegó a volar. Luego de eso ya se empezaron a hacer tratativas para que se haga siempre una fábrica de aviones en Bolivia, pero más adelante cuando se podría conseguir motores de más potencia, porque el que había era algo así como de 100 que trajeron de la Argentina, porque esos sí volaban en la Argentina, pero en Bolivia en la altura no se podía con ese motor. Mi papá de familia era totalmente italiano, pero como estaban en guerras, él llegó a nacer en Pula, austrohúngaro, ¿no? Que pertenecía a Austria y Hungría en ese entonces, pero toda la familia de mi papá, de mi mamá, son italianos. El piloto elegido para la primera prueba fue el dinamarqués Alberto Hartfeldt,
que una mañana del 24 de noviembre de 1917 intentó pilotar el Cóndor en Viacha, pero no obtuvo los resultados esperados ya que no logró que el Cóndor alce vuelo. El piloto mencionó la desventaja del motor de 100 HP, pues no tenía la potencia suficiente. El argentino Anthony Chumiento, que vino de Buenos Aires contratado por cuenta de Tomsich, quería demostrar que la culpa estaba en el piloto y no en la nave. El domingo 6 de abril de 1918, él se preparó para volar en Viacha. El Cóndor corrió y se agitó por la precaria pista. Alcanzó unos 80 a 90 kilómetros por hora y cuando iba a unos 100 levantó la cola. Afectado por alguna desigualdad del terreno, el piloto no pudo maniobrar para recuperar el equilibrio y se volcó. No sé, realmente mi papá era un hombre que sabía hacer de todo, hasta arreglaba relojes, recuerdo. En Bolivia ha construido y terminado todos los bancos centrales de Bolivia, Sucre, Tarija, Cochabamba, La Paz. También nadie podía colocar las puertas de la catedral porque eran extremadamente pesadas y terminar también los techos de la catedral. Mi padre lo logró, mi papá. También nadie podía trasladar el monolito Bennett, que en ese entonces querían llevarlo a La Paz como sea, de Tiahuanaco, y mi papá fue el único que se ingenió para llevarlo. Y bueno, él ha hecho cantidad de casas en este barrio, era un barrio muy lindo, ha tenido premios por las casas tan bonitas que hizo en ese entonces, y como esto era muy lejos del centro y cerca al río, nadie quería comprarlas también. Ahí fue donde empezó la mala suerte de mi papá, porque media cuadra era cada una de sus casas. Ahora ya han derruido para hacer esos tremendos edificios. ¿Por qué? Porque tenían mucho terreno en ese entonces, ¿no? Luego la pared del río, desde el puente hasta la curva, hizo mi padre, porque se entraba el río cada vez a este lugar. Era una pampa muy linda, donde veníamos a nadar cuando yo era chiquita, cuando se salía el río. Era una gran piscina, se convertía todo esto. Mi mamá sí, por eso mi papá construyó la casa grande que llamamos, porque mi mamá se vino con su mamá y sus 3 hermanos a vivir con nosotros. Una persona muy buena, dedicada a la casa, al hogar, a las artes. A todos mis hermanos los llevó a aprender arte, porque ella bailaba muy lindo y pintaba. Las amas de casa de entonces, ¿no? Pero nos hizo amar el arte, mi mamá, eso es la gran cosa. Entonces, llegó acá y bueno, se conoció con mi papá, que mi papá era de la edad de mi abuelo, o sea, del papá de mi mamá. Un hombre muy guapo. Y realmente fueron felices, una pareja muy linda. Un papá muy bueno, un hombre muy tranquilo, pacífico, muy inteligente, nos los hacía todo, a mí me ayudaba a estudiar matemáticas, en fin, hacía de todo mi papá. Pese a todos los contratiempos, la expectativa seguía creciendo
y todo parecía listo para montar la primera escuela de aviación. La novedad de la aviación comenzó a introducirse en Bolivia a principios de la primera década del siglo XX. Llamaban la atención fuertemente aquellas máquinas voladoras que remontaban los aires como símbolo de lo moderno. Los primeros pilotos que se vieron en Bolivia fueron de aventureros que realizaban exhibiciones potencialidades militares de los aviones, lo que motivó que en Bolivia exista una preocupación por dotarse de ese instrumento estratégico. De ahí que en 1917 se buscará la posibilidad de construir un avión en Bolivia. Andrés Tomšić fue un pionero de la aviación en nuestro país, para el público, al cual cobraban una suma por el espectáculo. Por ejemplo, los hermanos Rapini, que fueron los primeros en remontarse en los aires en La Paz, en una pequeña máquina de madera, tela y fierro. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 mostró en cambio las de origen italiano. Tomšić llega a Bolivia en 1917 con el firme propósito de regalarnos la primera aeronave construida en suelo boliviano. Bueno, al preguntarme sobre mi padre, yo lo que puedo decir, lo que recuerdo con mucho amor y algunas cositas, nada más. Pero